vamos a ver algunos principios de la inmunidad innata y adaptativa de manera general antes de tener capítulos o videos completos sobre cada inmunidad que estaremos estudiando. Entonces, obviamente tenemos que decir que la defensa contra los microorganismos está mediada por respuestas secuenciales y coordinadas que se denominan inmunidad innata y adaptativa, que algunos, pues obviamente algunas células están dentro de cada inmunidad porque son las primeras que atacan en la inmunidad innata y después se va presentando y se va adaptando para que la inmunidad adaptativa pueda también reforzar y obviamente ser un ataque mucho más específico contra cierto microorganismo. Entonces la inmunidad innata, que también la podemos llegar a encontrar o llamarla como inmunidad natural o inmunidad nativa, pues es sumamente esencial porque es la primera línea de defensa contra los microorganismos. Pues, hay otras respuestas que van a ser estimuladas y que puede ser tanto celular como humoral, que lo veremos más adelante. Es importante mencionar el origen de las células inmunes, sobre todo en los vertebrados, prácticamente nosotros, los seres humanos, y cómo todo prácticamente surge en la médula ósea con células prácticamente, con células madres que se encuentran aquí en la médula ósea y que estas células prácticamente multipotentes se dividen para poder producir otras células progenitoras que puede ser desde el área o el lado linfoide progenitor o también las mieloides. Entonces, cada una de ellas, por ejemplo, los linfoides, pues va a dar a la maduración de lo que son los linfocitos o las células B y T. También tenemos las células NK, que las conocemos como natural killer o asesinas naturales, pero también tenemos a las células linfoides innatas, que también tienen cierto rol, aunque todavía se desconoce mucho de su funcionalidad al 100%, pero pues obviamente estas al ser activadas, que ya migren hacia algunos tejidos linfoides, ya puedan tener su funcionalidad, sobre todo en la inmunidad adaptativa. Y tenemos quizá la gran variedad de las células mieloides, de las que se van a poder dividir, que pueden ser desde las granulocíticas, como también las que son progenitoras de los megacariocitos y los eritrocitos. Y que obviamente estos van a estar sobre todo pues en la sangre, donde los megacariocitos va a llegar a darse una fragmentación para producir lo que son las plaquetas y pues tenemos los eritroblastos que van a poder producir los eritrocitos que ya van a poder estar circulando en el sistema circulatorio. Pero tenemos, por ejemplo, todo lo que es la parte de los granulocíticos o macrófagos, que podemos tener los neutrófilos, eosinófilos, los basófilos, algunas como lo son los mastocitos, las células de mastocitos, y el monocito, que es el que va a producir el macrófago, que ya sería la forma activa para poder atacar a los microorganismos. Pero tenemos también, por ejemplo, las células dendríticas, que estas puedan andar en los tejidos para poder tener los antígenos y poder ser células presentadoras del antígeno y que son muy especializadas en esta cuestión para activar el sistema adaptativo. Sin embargo, en la parte de la inmunidad innata tenemos lo que son las barreras anatómicas y químicas, que vamos a decir que es lo primero que llega a atacar a los microorganismos y a mantenerlos fuera. Entonces tenemos desde la piel, la mucosa oral, la respiratoria, el epitelio respiratorio y de los intestinos. Pero cuando esto no puede llegar a contener la infección, pues tenemos lo que son algunas moléculas como proteínas, que pueden ser el sistema del complemento o algunas proteínas o moléculas antimicrobianas que puedan llegar a destruir a los microorganismos. Cuando esto no puede, va a llegar a lo que son la celularidad,
del sistema inmunológico, que van a ser los macrófagos, los granulocitos, las células de natural killer y las células mismas epiteliales, que ayudará de alguna manera para la presentación de los antígenos, y después vendría la inmunidad adaptativa para poder ser más específico y sobre todo la producción de los anticuerpos, activar algunas células T citotóxicas que también ayudarán a control de la infección. Entonces, tenemos que hay moléculas que van a ser inductorios para los procesos inflamatorios. Es importante mencionar que todo esto lo hace el sistema inmunológico. Entonces tenemos moléculas que van a inducir el proceso inflamatorio, desde los lipopolisacáridos mismos de las bacterias, el ATP que puedan dar libre, producido por los mismos microorganismos, y obviamente los cristales de urato también van a provocar un proceso inflamatorio, lo que va a provocar que las células sensoriales, parte del sistema inmunológico, sean activadas, sean llamadas, como lo son los macrófagos, los neutrófilos y las células dendríticas, las cuales van a producir moléculas que son mediadoras, que de alguna manera también van a decir en dónde es el sitio de la infección, y que esto puede provocar el llamado de otras células inmunitarias. Sin embargo, algunas de ellas pues son citotóxicas, tanto para los microorganismos como para algunas células que son del sistema o del organismo que está siendo infectado. Entonces, esto va a provocar que sepan a qué tejido, a qué lugar tienen que llegar las demás células y que puedan producir algunos mecanismos, algunas proteínas o moléculas para poder matar tanto a los microorganismos como quizá algunas bacterias, como hasta destruir o matar que algunas células infectadas con algunos virus pues también puedan ser destruidas. Entonces podemos observar parte de lo que es el linaje mieloide de las células que estaremos hablando específicamente, y una de ellas pues son los macrófagos, que podemos observarla aquí en alguna microscopía de algún tejido, y prácticamente la función que ellos tienen es la fagocitosis, es comerse a los microorganismos, comerse lo extraño, comerse también algunas células dañadas, pero también la presentación de los antígenos para poder activar algunos linfocitos. Tenemos a los neutrófilos, que también participan en la fagocitosis, pero ellos tienen en la activación de algunos mecanismos bactericidas, ya que podemos observar que ellos tienen algunos gránulos en los cuales tienen enzimas o algunas moléculas que pueden ayudar a destruir a los microorganismos. Tenemos a los eosinófilos también, que prácticamente ellos están más relacionados al ataque contra algunos parásitos. Así es que podemos observar que en algunas infecciones parasitarias existe una eosinofilia, es decir, aumento de la cantidad o concentración de los eosinófilos por tratar de atacar a los parásitos. Sin embargo, también está relacionado sobre todo a algunos procesos alérgicos. Tenemos a los basófilos, que también están parte de la respuesta alérgica y también en el ataque de los parásitos. Entonces, prácticamente, de hecho, estas dos células, eosinófilos y basófilos, son de las menos abundantes en comparación con los neutrófilos, que son las células inmunitarias más abundantes en el sistema circulatorio. Y obviamente en los estudios de laboratorio de una citometría hemática, pues es donde podemos observar que hay más neutrófilos que estas células. Tenemos a las células de los mastocitos, que normalmente podemos mencionar que ellos tienen gránulos también, y que estos gránulos tienen histamina y que también vendrían a ser parte de procesos alérgicos, que obviamente en algunas también infecciones respiratorias o hasta parasitarias pueden llegar a dar síntomas parecidos de alergia,
como es el escurrimiento nasal, y que pues es donde se puede llegar a dar un tratamiento de antihistamínicos. Sin embargo, estos gránulos contienen, al tener histamina y a varias proteasas, llegan a desempeñar un papel en la protección de las superficies internas, de donde están como mediadores de los patógenos, incluidos los gusanos parasitarios, y debido a su localización en los tejidos de barrera, también llegan a funcionar como sensores tempranos de infección o de lesión, y en este papel contribuyen al inicio de la inflamación. Tenemos a las células dendríticas, que prácticamente ellos se encuentran en los tejidos prácticamente de periferia, que ayudan a tener o a obtener los antígenos y poder ser células presentadoras de antígeno, y que de hecho, gracias al descubrimiento de estas células en la década de los 1970 por Ralph Steinman, de alguna manera le dio la oportunidad de compartir el premio Nobel en el año del 2011. Estas células forman prácticamente la tercera clase de células fagocíticas del sistema inmune, y que incluyen varios linajes relacionados cuyas distintas funciones aún se están aclarando. Todavía hay mucho que encontrar de las células dendríticas, pero que también pueden llegar a ser parte fundamental de la presentación de antígeno de infecciones que sucedieron quizá hace años en una persona, en un organismo, que pueden llegar a migrar a los tejidos linfoides y poder seguir presentando estos antígenos para que se sigan produciendo anticuerpos contra esos microorganismos, y obviamente activar algunos linfocitos para que puedan seguir protegiendo contra ciertas infecciones. Entonces, cuando hablamos de células sensores, prácticamente podríamos decir que los macrófagos, los neutrófilos y las células dendríticas son este tipo de células que pueden llegar a detectar las infecciones e inician las primeras respuestas inmunes, produciendo mecanismos o moléculas mediadores inflamatorias, y aunque otras células, incluso las células del sistema inmune adaptativo, pueden llegar a cumplir esta función. Pero prácticamente podemos decir que son coadyuvantes para poder fortalecer y dar el inicio de la respuesta inmunológica. Entonces también tenemos lo que son los receptores de reconocimientos de patrones, que vendrían siendo los receptores tipo TOL, que de alguna manera reconocen ciertos patrones moleculares asociados a los patógenos y que forman parte de muchos microorganismos. Tales estructuras pueden llegar a incluir, por ejemplo, algunos oligosacáridos ricos en manosa que tienen algunos microorganismos, los peptidoglicanos y hasta los lipopolisacáridos de la pared celular bacteriana. Bueno, el papel del receptor TOL en la inmunidad fue descubierto primero en la Drosophila melanogaster por Jules Hoffman, y luego que fue extendido a encontrar otras moléculas similares que fueron encontradas en los ratones por Charles Janeway y Bruce Beutler, en los cuales pues también compartieron el premio Nobel en el 2011. Y existen otras moléculas de reconocimiento de patrones, como son proteínas citoplasmáticas, como los receptores similares a los NOD, que vendrían a detectar la invasión bacteriana intracelular.